Nos visita Andrea Sorzón, que es directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. Esta tarde estamos en vivo en ATP hasta las 16. Y el motivo de contar con su presencia, la de Andrea, tiene que ver con algo que está produciéndose ahora. La discusión del transporte urbano de pasajeros por colectivo, también por los subsistemas de taxis y remises, y porque además hay muchísimos santafesinos que, porque no tienen otra posibilidad, o por elección, porque trabajan o se mueven dentro del centro, prefieren hacerlo con el servicio público de colectivo. Así que, Andrea Sorzón, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes para todos quienes están acá en el piso y también para quienes nos están viendo. Bueno, en principio se está dando ahora esta discusión, como decíamos anteriormente, entre los empresarios del transporte urbano de pasajeros por colectivo con el municipio. ¿En qué momento está esa discusión? Bueno, en primer lugar recordemos que los empresarios hicieron un planteo de redeterminación de la tarifa en diciembre. Seguimos el procedimiento que corresponde y hemos recibido el viernes el dictamen favorable del órgano de control que autoriza al municipio a poder redeterminar la tarifa. En base a eso hemos empezado algunas reuniones con las empresas para poder dialogar sobre en qué términos se va a efectuar este aumento. Las empresas solicitan un aumento en función de sus costos que está alrededor del 85%, es la solicitud, pero bueno, la decisión del intendente es que cualquier aumento vaya acompañado de una mejora en el servicio y les hemos trasladado este planteo a las empresas con algunas cuestiones puntuales, solicitudes muy concretas que hacen al estado de la flota, de las unidades, la limpieza, el estado general en el que están las unidades que hoy circulan en la ciudad y un incremento también de coches para poder volver a tener la cantidad que estaba previo a la pandemia y así mejorar la frecuencia y brindar una mejor calidad a los usuarios. ¿Cómo se sostiene el pedido de los empresarios? Porque antes se llamaba una fórmula polinómica, ¿te acordás? Que la desarrollaban incluso con el municipio con apoyo de las universidades, que bueno, ahí tributaban varias cuestiones en esa fórmula. El costo laboral, el costo el subsidio, la amortización del vehículo, bueno, es decir, un sinnúmero de situaciones que tenían como resultado una tarifa plana. Después se revisaba esa tarifa plana en virtud de algunos casos especiales que son las tarifas diferenciales. Te vuelvo a hacer la pregunta entonces, ¿cómo justifican los empresarios este aumento? Bien, ellos presentan su estructura de costos con diferentes componentes, donde está la cuestión salarial, el precio de los combustibles, los repuestos y por supuesto el componente de subsidios, que es muy importante para el financiamiento del sistema. Casi el 70% de nuestra tarifa se financia con aportes del gobierno nacional, del gobierno provincial y también del municipio. Ese esquema de subsidios es el que hoy no es previsible. Estamos en una situación de bastante incertidumbre porque el gobierno nacional todavía no dispuso el esquema para el interior del país. Sí lo ha hecho para el área metropolitana de Buenos Aires, que ya tiene su esquema previsto, que incluso es superior al del presupuesto del 2021, porque por ahí hay un planteo en relación a que al no haber presupuesto aprobado, por eso no se puede tener un esquema de subsidios, está congelado el mismo monto, el mismo importe, pero bueno, la decisión otra vez es distinta para Capital Federal que para el interior del país. Entonces, ese es un componente que estaba previsto en la fórmula polinómica, que lo está, y hay otros componentes como por ejemplo el índice de pasajeros por kilómetro. Es otro componente donde no tenemos certezas en virtud de que la cantidad de pasajeros ha ido cambiando con la pandemia, de un 2019 con más de 38.000, casi 39.000 transacciones en el año, pasamos a un 2021 con 16.200.000. Entonces estamos en la mitad. O sea, 39 millones era el dato previo. Bajamos a 12 millones de transacciones en el 2020, en los meses donde no había circulación, estábamos con restricciones de escuela, laborales, y se ha recuperado, pero todavía no llegamos a los mismos números que en 2019. Entonces, es complejo hacer un análisis
porque los distintos componentes y sobre todo lo que tiene que ver con los subsidios y con los pasajeros no tenemos números certeros. Además, recordemos que hay una inflación por encima del 50,9%, datos de la semana pasada. Entonces, el escenario es complejo y queremos tomar una decisión responsable que tenga en cuenta el requerimiento, el planteo de las empresas, pero también la calidad del servicio. ¿Y los empresarios sacaron toda la flota a la calle, por decirlo de algún modo, en todo este tiempo? Ellos tienen sus unidades habilitadas, las que están en condiciones de estar en la calle. También tienen unidades que cuando se va un colectivo tiene algún problema puedan reponerlo rápidamente, pero están comprometiéndose a sumar unidades y es un poco el planteo también que hemos hecho desde el municipio de poder recuperar la flota que existía en 2019 y que, bueno, por motivos de la pandemia no está activa en la actualidad. Escuché mal o dijiste antes, el 70% del componente es de la ecuación de cálculos es subsidio. ¿Es así? Hoy el financiamiento del sistema, el 70% es subsidio. O sea que se está un 30% de tener un subsidio total del transporte de pasajeros. Es compleja, muy compleja la situación en virtud de la cantidad de pasajeros. Si tendríamos más pasajeros que puedan elegir el colectivo, podríamos ir reduciendo esa unidad. Pero por la pandemia, bueno, los hábitos de viaje y de cómo la gente ha podido circular y moverse, ir a sus lugares de trabajo, se vio modificado. La frecuencia también es uno de los aspectos que los usuarios plantean como condicionante para poder usar el servicio de colectivo y por eso ahí está nuestro foco de poder mejorar la frecuencia, así podemos recuperar la cantidad de transacciones y sumar ese componente al financiamiento. ¿Y cuántos grupos económicos, digamos, explotan el sistema actualmente? Hoy hay 3 empresas, Autobuses, Recreo y ERSA. ¿Y cuántas de ellas, digamos, tienen una presencia más dentro del ejido de la ciudad? Porque hay otras que son más metropolitanas, ¿no? Exacto, sí. Hay las líneas que son metropolitanas. Bueno, por ejemplo, la C que tiene su vinculación con Santo Tomé, la Recreo, que va obviamente a la localidad de Recreo, las que hacen el recorrido Paiva-Montevera dependen de la jurisdicción provincial. Las líneas locales están distribuidas en la prestación, que es una prestación precaria, es una concesión precaria que se viene prorrogando en el tiempo porque desde finales de la década del 90 no se licita el servicio público de colectivos en la ciudad. Y en esto también tiene que ver la jerarquía del área de movilidad que se decidió a finales de diciembre. La decisión del intendente tiene que ver con darle mayor jerarquía a los temas de movilidad y en ellos la agenda del transporte público es una prioridad, como también la decisión de licitar el transporte. Claro. Te quería preguntar esto, Andrea, la posibilidad de conocer el reclamo de los empresarios está claro porque es el empresario el que lleva una propuesta de aumento. ¿Y cómo se conoce el reclamo del usuario? Bien, tenemos distintas vías por las cuales llegan los reclamos de los usuarios. Por un lado, lo que tiene que ver con el funcionamiento del 0800. Por otro lado, hay reclamos que se hacen al órgano de control. Se puede hacer un monitoreo diario y en el momento de las unidades, dónde están, dónde se encuentran, en qué condiciones. Para eso es muy importante que se encuentre en funcionamiento el sistema de GPS, ese es otro de los planteos que le hemos hecho a las empresas, para que así también funcione mejor el cuando pasa, que es otra herramienta importante que queremos mejorar su funcionamiento para que pueda tener mayor previsibilidad para los usuarios cuando llega el colectivo. Nosotros tenemos tanto los relevamientos, inspecciones y control que hace el órgano efectivamente el órgano de control respecto del sistema, como también la información de los usuarios y son componentes importantes en esta discusión. Tienen que ver con el servicio, con la calidad del servicio y en base a eso hacemos también nuestro planteo sobre el mejoramiento del estado de los colectivos, por ejemplo. ¿Y en ese relevamiento han sido algo multadas las empresas? Sí, se les envía apercibimientos, pero es complejo también el sistema de sanciones en virtud de no tener reglas claras porque no tenemos licitado el servicio. Por eso es fundamental la licitación del servicio
y en ese marco estamos trabajando por decisión del intendente. ¿Podemos profundizar sobre este último punto? Sí. Me parece, ¿no? Hay como una constante que se da en el país sobre un sistema bastante cartelizado del servicio urbano de pasajeros por colectivo. Pasa en Santa Fe, pasa en Misiones, pasa en Bariloche, pasa en Ushuaia, pasa en Córdoba. Pasa en todos lados. Exacto. Vos lo conocés mejor incluso porque es tu especialidad además. ¿Qué pasaría si en un proceso licitatorio no aparece, digamos, el ideal de 2 o 3 grupos interesados en operar el sistema? Bueno, es algo que no lo podemos determinar, no podemos hacer una proyección de lo que suceda, pero sí es importante que se planteen nuevas reglas, que tengamos claro el marco en el cual se va a prestar el servicio. La cuestión de las sanciones que me mencionabas es un componente importante en eso, como también otros análisis que se pueden realizar en torno a los recorridos, en relación a la frecuencia, en relación a la cantidad de líneas, en cómo se vinculan esas líneas con otros subsistemas de movilidad, cómo podemos pensar más articuladamente y más integradamente el sistema. Ese tipo de análisis, que lo venimos trabajando con la mesa de movilidad, que lo integran las 3 universidades, tiene que ver un poco con el marco en el que pensamos o estamos pensando un nuevo pliego licitatorio. Remises y taxis. Tengo aquí un apartado, un ítem que dice que la municipalidad retirará 60 licencias sin uso para redistribuirlas. Sí, en realidad eso tiene que ver con un procedimiento que se hace, que tiene que ver con aquellas licencias que se han concesionado. Digamos, las licencias forman parte del servicio público de transporte de pasajeros a través de taxis y remises. Hay licencias que fueron concesionadas y están siendo o no siendo explotadas por diversos motivos, por personas que por ahí falleció la persona que tenía la adjudicación de la licencia, por personas que, bueno, varió su situación económica o porque está en algún esquema. Diversas razones que hacen que las licencias no estén explotadas, no estén siendo utilizadas y el servicio no se esté prestando. Ya se ha iniciado el procedimiento para... Perdón, porque no es que uno se le ocurre pintar el auto de negro, ponerle arriba un número y arranca trabajando de taxista. No, es muy importante, exacto, es muy importante recordar que es un servicio público, recordar que eso significa que al igual que los colectivos, hay una concesión para esa explotación del servicio público de pasajeros. Quienes son adjudicatarios de las licencias, tanto en el esquema de los remises, como que son las agencias en muchos de los casos, y los taxis, que a veces sí son individuales, las licencias son personales, tienen regímenes distintos, muchas veces puede suceder que no se estén explotando. En este caso hay un procedimiento que está previsto en la normativa y que ya se implementó, donde se le da una notificación primero para que puedan efectuar algún descargo si corresponde, y son estas licencias las que ya están en condiciones de volver a ser adjudicadas. Para eso también hay un procedimiento previsto en cada una de las ordenanzas que regula los 2 sistemas de cómo tiene que hacerse y donde, bueno, por ejemplo, en el caso de los taxis tiene un registro donde tienen prioridad las personas que son choferes en la actualidad. Así que, bueno, ese es un poco el procedimiento que estamos continuando porque ya venía en este sentido y van a van a volver a adjudicarse estas licencias. No descartamos sumar otras licencias también, en virtud de que recordemos de que el último censo no se realizó, por lo tanto es un componente, la cantidad de personas que vivimos en Santa Fe, el número de población se ha ido incrementando, entonces tenemos que hacer un análisis de si se puede adjudicar nuevas licencias y en ese caso, bueno, tendrá que tener también intervención el Consejo Municipal. Esto significa que cualquiera que nos esté viendo ahora interesado en manejar un coche, como sea un coche de alquiler, un taxi, un remis, esté atento porque esto puede pasar prontamente, lo que estabas diciendo. Sí, es muy importante recordar que hay un procedimiento para poder ser adjudicatario y que hay prioridad para aquellos que son choferes de taxis en la ordenanza que regula el servicio de taxis. Las licencias no se pueden, digamos, vender y comprar. Esto es importante resaltarlo. Bien. Tiene un marco de prestación del servicio que tenemos que cumplir. Pero sí es importante que recordemos
que otro de los problemas que mencionan las agencias de taxis y de remises es las dificultades que tienen para contratar personas como choferes. Y en ese marco también estamos trabajando, trabajamos en una mesa con los taxistas, con los remiseros, con los representantes de los choferes también, tanto del servicio de taxi como de remises, para abrir una capacitación para personas que quieran ser choferes y puedan cubrir turnos con aquellas personas que tienen ya la licencia. Esta capacitación la estamos programando con la Oficina de Empleo, en forma coordinada, la Oficina de Empleo Municipal, para el mes de marzo. Y bueno, ahí también se pueden inscribir aquellas personas que quieran manejar un taxi, van a tener la capacitación, también coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que van a estar dictando las capacitaciones y una articulación para poder sacar la licencia de conducir profesional, la que corresponde para manejar este tipo de automóviles, en el mismo trámite, digamos. Así que vamos a estar abriendo la convocatoria en muy poco tiempo. Te saco estos dos temas y quiero preguntarte sobre algo que estimo que es de tu competencia también. Metrobús santafesino. La verdad que funciona bien en términos generales, ha ordenado el tránsito en un lugar muy importante de la ciudad de Santa Fe, pero tal vez no lo ha ordenado tanto o no lo ha hecho tan fácil al tránsito alrededor del Metrobús, ¿no? De la avenida Blas Parera. Esto se está pensando, esto está en carpeta, mejorar, digamos, las calles que, digamos, cruzan al Metrobús en la ciudad de Santa Fe. Sí, es importante, bueno, por el mismo recorrido de los colectivos, está asociado al funcionamiento del sistema, a la calidad que tiene el servicio. Recordemos que cuando se realiza la obra del Metrobús, Metrofeo, bueno, como lo denominemos, de Blas Parera, muchas de las arterias transversales no estaban pavimentadas, en eso se fue avanzando y sí, efectivamente, hay que hacer un análisis, un estudio sobre el tránsito del sector y poder tomar medidas para poder para que sea eficiente bueno, la obra que se realizó ahí y el recorrido tanto de los colectivos como del resto de los desplazamientos de los automóviles, motos, bicicletas que circulan en el entorno. Andrea, bueno, te agradecemos mucho la presencia, viste que no era nada complicado, era cuando uno sabe se le hace más fácil, ¿no? Muchísimas gracias. No, es la verdad que bastante completa el recorrido que hicimos por colectivos, por el sistema, por la próxima convocatoria de licitación o el ideal de convocar a licitación el sistema, taxis, remises, así que aquellos que están interesados en estos asuntos me parece que quedaron con muchas respuestas a sus preguntas. Muchas gracias, Andrea. No, por favor, muchísimas gracias por el espacio y la invitación.